Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con esta meditación en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, en donde vamos a encontrar lo que es la testificación o el testimonio que da el Espíritu Santo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todo el capítulo nos deja una buena enseñanza, tiene algo muy rico en lo espiritual, y es por eso pues que lo vamos a leer, o vamos a meditar en todo este capítulo en esta hora, porque en este capítulo encontramos enfatiza prácticamente en la fe que debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. También encontramos la seguridad que hay de la salvación en Él. Y por último podemos ver que también la victoria que la iglesia o que el pueblo de Dios tendrá sobre el mundo. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos ver en la primera parte de este capítulo, nos está enseñando cuál es la victoria que el mundo puede tener, que nosotros como hijos de Dios podemos tener sobre el mundo, sobre los religiosos y sobre lo que es la persecución que pueda darse en algún momento en contra de la iglesia. Ahora vamos a dar una reseña histórica de este capítulo, o de esta carta, porque tenemos que entender algo, que la primera carta de Juan fue escrita para fortalecer a los creyentes en la verdad frente a los falsos maestros gnósticos y anticristo. Esto es lo que Juan estaba haciendo, quizás podríamos decir, presentando una defensa del verdadero evangelio en contra del falso evangelio que muchas veces se predica, que se está predicando hoy. Desde esa época hasta hoy se sigue predicando muchas veces falso evangelio, no el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que aprendemos y estamos viendo en esta parte. ¿Por qué? Porque el gnosticismo estaba muy metido en ese momento cuando Juan escribe esta carta, y al mismo tiempo pues aquí encontramos que muchas personas hoy en día se representan como anticristo porque no creen en Jesús como el Hijo de Dios, no creen en Jesús como el dador de la vida eterna, porque creen que hay otros medios para poder alcanzar la salvación. Así que por esa razón, como dije, esta carta está dándonos una firme enseñanza, una firme certeza del evangelio puro, o sea, del evangelio de verdad, del evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo, que encomendado por nuestro Padre Celestial. Así que, y para darle seguridad, dice también a la seguridad en la salvación, confianza en nuestro Señor Jesucristo como el único Hijo y verdadero de nuestro Padre Celestial. Así que todo esto, como repito, lo encontramos en esta parte de la carta. Ahora vamos a ver puntualmente, como un bosquejo, vamos a tratar de explicar esta primera parte, que son los primeros 5 versículos. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, de que si yo reconozco que Jesús es mi Salvador, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice que yo obtengo el nuevo nacimiento, y ese nacimiento es el nuevo nacimiento espiritual que nuestro Padre nos dio según el versículo 1, lo que hemos leído.
Y también en el versículo 2 y 3 encontramos que el amor a Dios y a la obediencia a sus mandamientos evidencian el nuevo nacimiento. O sea, primero tenemos que todo el que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, que nuestro Señor Jesucristo pues viene del Padre. Y que si nosotros obedecemos a sus mandamientos, obedecemos a toda su palabra, y esto nos da a entender el nuevo nacimiento que cada hombre tiene cuando reconoce que Jesús es su Salvador personal. Y en el versículo 4, que la victoria sobre el mundo que es por medio de la fe. Recuérdese, nosotros no podemos vencer al mundo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría, entendimiento o lo que sea, porque quien vence al mundo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que confiáramos en Él, porque Él ya había vencido al mundo, allá en el Evangelio de Juan. Y también en el versículo 5 encontramos que Jesús es el Hijo de nuestro Padre Celestial, y esto representa que Él es la garantía de la victoria que la iglesia, que el Hijo de Dios, que el evangélico va a obtener por medio de Él, a pesar de las aflicciones, del problema, de las situaciones que podamos estar viviendo. Pues Él es nuestra confianza, Él es nuestra victoria, y Él es el que nos saca adelante. Ahora bien, ¿qué nos enseña estos primeros versículos? Bueno, primeramente encontramos que aquí la enseñanza es que nosotros tenemos que tener una fe verdadera. No es solo creer, y que esta fe no es solamente creer intelectualmente, sino vivir en obediencia y en amor. El evangélico, el Hijo de Dios, vence al mundo no por sus fuerzas, sino por confiar en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza que nos dejan estos primeros 5 versículos. Ahora vamos a leer lo que son los versículos del 6 al 12. Dice la palabra de Dios, del 6 al 12. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son 3 los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz del Calvario, y los 3 dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente, o sea, el testimonio, pero valoramos más lo que nuestro Padre Celestial nos dice a través de la palabra, porque nos habla acerca de su Hijo, lo que dice en el versículo 9. Y en el versículo 10 dice: confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que nuestro Padre nos ha dicho, nos ha enseñado, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios, nuestro Padre, ha dicho es que Él nos ha dado la vida eterna, y tendremos esa vida si creemos en su Hijo. En el 12, si vivimos unidos al Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. O sea, rechazar a Jesús, rechazar al Hijo de Dios, no reconocerlo, eso implica que no hay seguridad de vida eterna ni poder entrar a ese reino celestial, al cual nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para que todos en aquel día, cuando Él decida levantar su iglesia, pues llevarla a ese palacio celestial. Así que, como dije, aquí encontramos pues que el testimonio que da el Espíritu Santo, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es Él? Si es hijo o no es hijo, si es el que tiene, si que es por medio de Él que encontramos la salvación, o qué otra cosa podríamos aprender o esperar. Porque aquí claramente lo dice la palabra. Es una palabra para que nosotros también la atesoremos en nuestro corazón, para que tengamos esa certeza y esa fe verdadera que solamente en nuestro Señor Jesucristo tú y yo podemos alcanzar la salvación y somos perdonados de nuestros pecados.
Así que en el versículo 6, ya haciendo un bosquejo al respecto, o puntualizándolo, dice: Jesús vino por agua y sangre, es decir, en su bautismo y su muerte, mostrando que Él es el verdadero Mesías. No hay otro más. Él es el único, Jesucristo es el único mediador entre Dios para con nosotros los hombres, para que tengamos esa victoria, esa salvación, y que tengamos la oportunidad de presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en aquel momento. Entonces, eso lo encontramos en la primera parte del versículo 6, y luego que el Espíritu dice que es el que da testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo dice es verdadero, es fiel y verdadero. Como cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, dice, ¿verdad? Yo, el Padre Celestial, el Dios de Israel, como quien dice, yo lo afirmo, lo testifico y lo ratifico de esa manera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está haciendo, o Juan está dando a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo a través de este capítulo, de esta palabra, en su carta. Ahora, en el versículo 9 encontramos que el Padre mismo da testimonio acerca de quién, de su Hijo. Recordemos, allá en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado, ¿quién habló desde el cielo? La voz que se escucha, que Juan el Bautista, y Juan lo escribe, pero Juan escucha esa voz, donde dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego vemos que el Espíritu Santo baja en su bautismo, baja a su hombro como señal de que es el Hijo de Dios. Y posteriormente, pues, Jesús, que está siendo bautizado, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, ahí se estaba reflejando el Padre, se estaba reflejando el Espíritu Santo y Jesús como Hijo que estaba siendo bautizado. Así que aquellos que nos critican porque dicen que nosotros somos trinitarios, bueno, ahí hay una respuesta. Y en el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que reconoce de que Jesús es su Salvador personal y lo confiesa con su boca, ese, claro, la confesión de fe es el inicio para un caminar espiritual, porque de ahí en adelante el Señor se va a encargar a través de la palabra y el Espíritu Santo para hacernos entender la palabra y hacernos crecer espiritualmente. O sea que la confesión es el inicio en el cual todo hombre debe de reconocer que Jesús es su Salvador personal, bueno, y que toda su enseñanza nos lleva a la vida eterna. Entonces, y por eso dice que si nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador personal, tenemos una seguridad de ser salvos. Pero si no reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que murió, que Jesús es el que resucitó, que Jesús fue el que pagó en la cruz del Calvario por nosotros, entonces, ¿cómo podemos tener vida eterna? Pues absolutamente, el versículo dice que no, porque el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, o sea que no tiene ninguna seguridad de poder llegar al cielo o de estar en su presencia o reinar, si lo vemos bajo ese punto de vista desde el principio, lo que es reinar con Él en el periodo milenial. Así que todo esto, como dije, encierra esta gran enseñanza que nos da este capítulo. Luego dice, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, que fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación, primero. Segundo, sabemos que el Espíritu, agua y sangre confirman la autenticidad del Evangelio que nuestro Padre nos envía a través de su Hijo a la tierra. Recordemos que Él nació en Jerusalén, en Belén. Él nació siendo un judío, creció, hizo su ministerio siendo judío y al mismo tiempo murió siendo judío allá en el monte de la calavera o en el Gólgota. Entonces ahí, como repito, esto es lo que nos enseña este capítulo. Ahora bien, vamos a leer los versículos 13 al 15. Dice: les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios,
para que sepan que tienen vida eterna. O sea que todavía lo está ratificando Juan al escribir esta carta, y en este versículo dice pues que les escribo a ustedes que confían en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tiene vida eterna. Confiamos en Dios porque sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Eso es lo que dice hasta el versículo 15. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? En el versículo 13 encontramos que Juan escribe que para los creyentes sepan, para que los hijos de Dios sepan que tienen vida eterna por confiar y creer que Jesús es nuestro único Salvador. Y en el 14 y 15 encontramos la confianza en la oración. Se basa en pedir conforme a la voluntad, o sea, de que nosotros debemos de pedir, no pedir cosas quizás ajenas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son las cosas que debemos de pedir y cuáles son las cosas que no debemos de pedir? Resulta que también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos el verdadero ayuno, que allá en Jeremías nos enseña de que dice, y en otros libros de la Biblia, nos dice que hay personas que se ponen a hacer ayuno y oración, no para menguar ellos, sino están orando, están suplicándole al Señor que tengan la oportunidad quizás hasta de vengarse de alguien. Por eso dice que ese no es el verdadero ayuno que nosotros debemos de practicar, ni es la verdadera oración con la cual tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que nosotros compremos que nos bendiga para comprar para comprar un arma de fuego o cualquier cosa para destruir a alguien. No, eso jamás el Señor. Entonces ahí podemos entender que el Señor, o a veces pues nosotros queremos pedir, ¿verdad?, que nos dé riquezas en abundancia, y como dice el Señor, que el pan nuestro de cada diario es lo que nosotros debemos de pedirle a Él. Señor, dame alimento para hoy. Bueno, ahí aprendemos en la oración, en esta oración en Mateo y en Lucas, donde aparece la oración al Padre Nuestro, cuáles deben de ser nuestras peticiones a Él. Incluso Él nos dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Así que siempre en la Biblia podemos encontrar cuáles son las cosas que nosotros debemos de pedir y que están de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dije, la seguridad de la salvación no es, ¿qué nos enseña? Que la seguridad de la salvación no es arrogancia, sino confianza en la obra de Cristo. Esta seguridad nos motiva a orar con confianza, o acercarnos con confianza a Él en nuestras oraciones, para que nos ayude o para que nos pueda proveer. Claro que Él no nos va a proveer así, ¿verdad?, una provisión para que la despilfarremos. No, Él nos va a proveer lo necesario que nosotros necesitamos para vivir. Así que, como dije, esta pues es la enseñanza que nos dejan estos 3 versículos, en donde nosotros, repito, tenemos la seguridad de la salvación, y que no es por obra, sino por fe. Porque cuando dice arrogancia, puede estar tipificando a aquellos que dicen, ¿verdad?, yo soy salvo porque voy a la iglesia, porque sirvo, porque canto, porque predico, porque evangelizo, porque, bueno, hace sirve en cualquiera de los ministerios que muchas veces hoy tienen las iglesias. Y a veces creemos que por esa razón tú y yo alcanzamos la salvación. Pero hacer o servir, hacer cualquier tarea, o salir a evangelizar, o predicar la palabra, es algo que el Señor nos permite hacer, porque son parte de nuestro trabajo espiritual, son parte de nuestra devoción que le tenemos, y que en agradecimiento muchas veces nos atrevemos a predicar la palabra.
Por eso yo siempre le he dicho que yo no alcanzo la salvación solamente por predicarla o por leer la Biblia. No, es que cuando yo practico, obedezco a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí estoy haciendo su voluntad. Porque la verdad, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial no es por congregarnos, no es por servir, no es por hacer nada en la iglesia donde estemos congregándonos, sino es la obediencia que nosotros debemos de presentarle a través de la palabra. Y esa es la confianza, que esta es la seguridad que nos motiva a presentarnos delante del Señor con confianza. Ahora vamos a leer el 17, el 16 y el 17. Dice: si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleve a la muerte, debe orar por ese hermano, para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecado que lleva a la muerte, y quiero decirle que no se debe orar por quienes los cometen. O sea, en otras palabras, en este versículo, en el 16, encontramos cuándo debemos de orar y cuándo no debemos de orar por una persona pecadora. Y podríamos decirlo, por ejemplo, quizás el ejemplo que a mí se me viene a la mente es el problema religioso. Hay personas que están metidas en su religión, que no creen en la verdad del Evangelio, ni en la verdad que viene de parte de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Una persona religiosa siempre va a estar peleando en contra de la palabra. Una persona religiosa, por más que nosotros tratemos de explicarle o de aclararle a través de la Biblia, para poder tener una buena interpretación o una buena dirección, bueno, él dice que no, y hasta se enoja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por esa persona el Señor no nos manda que pidamos por ellos para que se arrepientan. ¿Por qué razón? Porque no quieren salir de su religiosidad, no quieren entender el verdadero mensaje de Cristo a través de la palabra, porque ellos creen que no es cierto lo que la Biblia nos enseña. Entonces, con nuestro Padre, ni con Cristo, ni delante de nuestro Cristo en el reino celestial, sino que va a ir a condenación. Eso lo podemos entender. Así que por eso estoy tratando de explicar este versículo, porque dice que si alguien ve a su hermano cometer pecado que no lleva a muerte, debe orar por él. ¿Pero qué? Pero hay un pecado de muerte, y aquí lo estamos tipificando como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, porque hay un pecado de muerte, probablemente, o lo que el Señor nos dice, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, o la apostasía definitiva, por el cual Juan dice, no se ore. Lo que estaba diciendo, hay personas que conocieron la verdad, pero se volvieron a la religión. Hay personas que conocieron de nuestro Señor Jesucristo, pero que un día, al final de tanto, dijeron, no, ya no creo en la palabra, ya no creo en Jesús, mejor me hago que no creo en Cristo, no creo en Dios, o mejor me voy para la religión, porque allá me tratan mejor, allá, no hombre, si esos, porque ya me han hecho comentarios de una persona que iba a una iglesia evangélica, pero luego me dice, mire, viera qué bonito ahí, me dijo, porque ahí de verdad, me dijo, se siente, me dice, porque los hermanos son bien bondadosos y dadivosos con uno. Cuando llega por primera vez, todos lo atienden. Bueno, eso es lo que a veces andamos buscando, el favor de los hombres, pero se nos olvida que nosotros necesitamos del favor de Cristo, porque el favor de los hombres es ahora, es el hoy. Pero mañana no vamos a tener el favor de ese hombre en el cual nosotros hemos puesto la confianza. No importa si es nuestro familiar, no importa si es nuestro jefe, no importa si es el predicador en el cual nosotros hemos puesto la confianza. Por eso digo que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces maldito el hombre que pone la esperanza, ¿a quién? En el hombre. ¿Por qué? Porque la salvación, si hablamos de la salvación, no es por medio de hombre, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no es por obras, para que no nos gloriemos, para que no nos jactemos, sino que es por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la cruz. Ahora bien, dice en el versículo 17, toda maldad es pecado, pero no todo pecado es mortal. O sea, que cualquier mala intención, cualquier mal deseo
cualquier mal situación que nos impulse a renunciar al Evangelio o a darle la espalda a nuestro Padre Celestial, pues no es agradable a Él. Por lo tanto, así como vemos que la rebelión, la murmuración, que la arrogancia, prepotencia y todo eso, que nos lleva incluso a ser malcriados, eso no nos da seguridad de una salvación, porque el Señor lo tipifica como pecado. O sea, la desobediencia es pecado. Así que la enseñanza que nosotros podemos encontrar es esta, que la intercesión por otros creyentes es vital, pero también debemos discernir la gravedad del pecado. O sea que hay cosas por las cuales no podemos decirle al Señor. Por ejemplo, una persona asesina a otro, ya sea en defensa propia o lo hace con alevosía. Bueno, si es defensa propia, el mismo juzgado, la misma ley, lo defiende. Pero si es con alevosía, la misma ley lo condena y lo lleva a purgar o a pagar una pena. No le podemos decir al Señor, sácalo libre, a menos que como dije, el Señor examine el corazón de la persona, lo puede librar, lo puede decir, bueno, te vas a ir a estar unos pocos años o meses o días a la cárcel y de ahí vas a salir, pero eso es de acuerdo a lo que nosotros hemos cometido. Sin embargo, hay delitos en los cuales, pues, por más que se llore, por más que se suplique, ese hombre tiene que estar en la cárcel hasta cumplir su pena. Así que, por eso dice aquí, ¿verdad?, que debemos de discernir la gravedad del pecado. O sea, que no todos los pecados son iguales, o no todos los pecados tienen la misma pena, posiblemente. Ahora bien, vamos a ver la parte final del capítulo, el del 18 al 21. Dice la palabra de Dios: sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos cuida, y el diablo no puede hacerle daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero, o sea, nuestro Padre. Nosotros vivimos unidos a Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Y dice el 21, para concluir: cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. O sea, también aquí podría haberse escrito: no obedezcan a los falsos maestros, no obedezcan a las falsas enseñanzas, no se mezclen con ese tipo de personas, porque todo el tiempo van a tratar de ¿qué? De perturbar nuestra mente y nuestro corazón para que renunciemos a la verdad del Evangelio. Así que lo que encontramos aquí en el versículo 18: el nacido de Dios no vive en pecado. El que se declara, el que acepta, el que cree que Jesús es su Salvador y se arrepiente de sus pecados y viene a sus pies y le pide perdón, bueno, ese hombre desde ese momento puede adquirir un nuevo nacimiento y ya no va a pecar, ya no se va a mezclar con el mundo, no se va a mezclar en sus costumbres, tampoco en su religiosidad, no. Porque desde ese momento nosotros dejamos de pertenecer al mundo, porque ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene que dar la convicción o que vivamos nuestras vidas sin el pecado. Y dice el 19: somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que aquí tenemos la seguridad de que quienes somos hijos de Dios, porque estamos sometidos a su palabra, la obedecemos y caminamos de acuerdo a su mandamiento. Mientras que el mundo incrédulo no camina bajo la dirección de nuestro Padre Celestial o bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están prácticamente adorando al enemigo, adorando al diablo y no a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ellos están bajo la dirección del maligno, no están bajo la dirección espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 encontramos que el Hijo de Dios nos ha dado
nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios. O sea, que a través de la palabra, allá cuando dice que Jesús vino en agua y en espíritu, incluso podríamos aplicarlo también a la limpieza que la palabra hace en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque a través de la palabra es que nosotros somos limpios. Así les dijo a sus discípulos cuando les lavaba los pies, que Pedro le dice: no, a mí no me vas a lavar solo los pies, a mí bañame, le dijo. Y el Señor le dijo: es que lo que yo estoy haciendo no lo entendés, le dijo, pero mañana o pasado mañana o otro día lo vas a entender. Entonces, y le dice, ¿verdad? Ustedes ya no necesitan de baño, o sea, no necesitan que yo haga una limpieza física en ese momento, porque ustedes ya están limpios o lavados por la palabra que les he dado. O sea, que la palabra es tipificada también, el agua, perdón, es tipificada también como el agua de purificación, que es la Biblia, a través del poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Así que podríamos entender eso también. Entonces, y incluso la Biblia, la palabra de Dios, nos señala quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es para instruirnos, para crecer en lo espiritual. Y por último, en el versículo 20 dice, conclusión: hijitos, guárdense de los ídolos. Porque dice, ¿verdad? Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. O sea, no rendirnos, no arrodillarnos, no pedirles a lo creado por el hombre. Porque el hombre es creación de nuestro Padre, es creación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como creación de Dios, nosotros estamos en un plano inferior, digo, en el aspecto de que somos su creación, y nosotros debemos de adorar ¿a quién? A nuestro creador, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, porque también la Biblia nos dice que por medio de Él y para Él han sido creadas todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas y hasta debajo de las aguas. Todo lo que existe en el mundo es por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que hizo toda la creación del mundo. Desde el principio, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo para que la humanidad viniera al mundo. Así que la enseñanza que nos deja todo esto es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que vivir en santidad, en las verdades y tiene que vivir en la verdad, tiene que vivir, en santidad, en la verdad y alejado de los ídolos, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como la verdadera revelación suprema de parte de nuestro Padre Celestial, porque Él dice: Él es mi Hijo, Él es mi Hijo. Así lo dice en Mateo y así lo está diciendo aquí en esta carta, en este capítulo, que Él está dando testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, que es el Hijo de Dios, que vino a morir a la cruz del Calvario para darnos oportunidad de vida eterna. Entonces, entendamos, ya para finalizar, que la fe nos lleva a la victoria y no peleamos solo, pues Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ya venció por nosotros. También tenemos la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar firmes en la certeza de la vida eterna. Esa es nuestra seguridad. Igualmente, con la oración, pues vamos a decir que nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús así lo dijo: siempre que oren al Padre, oren en mi nombre. ¿Para qué? Para que Él nos pueda responder conforme a su voluntad y no conforme a nuestro capricho. También el amor fraternal, interceder unos por otros, es una muestra de amor verdadero. Cuando yo intercedo, cuando una persona me pide que ore por él, entonces yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy dando muestras de tener ese amor tanto para nuestro Padre Celestial, pero también estamos hablando del amor fraternal. Y por último, que tenemos también que vivir alejados de ¿qué? De la idolatría. Y sabe, la idolatría no solamente se representa en aquellos objetos de metal, de madera, de barro o de lo que sea, de piedra,
que hacen para ser adorados o para decir, este es mi Dios. Así como en el caso de Jacob, cuando venía de la casa de Labán, que su mujer, había una de su mujer, traía los dioses de su padre y que por eso los persigue y dice, ustedes me los han quitado. Entonces, y nos damos cuenta que era la hija pues que había sacado esos ídolos y que Jacob los entierra en el tronco de un árbol. Ahí podemos ver que dice, que no solo debemos de ver como idolatría la adoración a los ídolos de piedra, de metal o de barro o de lo que sea. ¿Por qué? Porque si no, también todo aquello que ocupa el lugar de nuestro Padre Celestial. Ahí podemos encontrar el dinero, la fama, los placeres, la fortuna, bueno, todas las cosas materiales, o incluso hombres de carne y hueso, que muchas veces se hacen pasar por Dios, muchas veces se hacen pasar por el Santísimo, y ¿sabe qué? La gente lo cree porque está diciendo, no, es que el Santo Padre, no, el Santo Padre está en los cielos y nunca se ha movido de ahí. Por lo tanto, nosotros debemos de adorar al Dios verdadero, que está en su trono de gloria y que ahí mismo se encuentra nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que es e intercede por nosotros para que todo nos pueda salir bien aquí en la tierra y estemos guardados también por medio de su palabra y que sigamos la dirección del poder del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que esta meditación, esta enseñanza, bueno, como usted lo quiera tomar, o esta lectura, nos demos cuenta quién es nuestro Padre, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo en Él hay poder y hay salvación. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, por su hermano, para que se recupere, que seas tú, papito lindo, por favor, examinando esas mentes, esos corazones, para que les ayudes, que sus familiares puedan recuperarse lo más pronto posible. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, a todos los que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y también por nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero, especialmente por aquellos que están en Estados Unidos, Señor, que los guardes, que los protejas de todo ataque del enemigo, y aquellos que están en sus ministerios predicando tu palabra, por favor, Señor, ayúdales, que cada día el Espíritu Santo les ilumine más su mente y su corazón, para que puedan dar esas enseñanzas para la congregación que tú les has permitido tener. Papito lindo, igualmente quiero suplicarte por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo y de estudio, a todos aquellos que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. No se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Pasen un buen día y muchas bendiciones.